Bueno, el presidente estadounidense ahora tiene o ha puesto de moda empezar a insultar a los medios de comunicación que demuestran que lo que él intenta decir o vender no es cierto. Ha atacado al Wall Street Journal, a New York Times, a The Washington Post. Estamos esperando el ataque contra el Financial Times. Y bueno, en todo esto que está sucediendo, ahora se suma la CBS. La CBS acaba de hacer una publicación que no le va a encantar al presidente estadounidense Donald Trump, en la cual comenta que el poder militar real, el de verdad, el que tiene Irán, es mucho más grande, mucho mayor a lo que Estados Unidos quiere reconocer. Señores, en la geopolítica todo se sabe, todo se termina conociendo tarde o temprano. Y en este caso, claro, con esta nueva era de la información, que todo llega muy rápido, parece que es antes de lo esperado. Y sí, tal como lo acaban de escuchar al inicio, la CBS acaba de comentar que el poder militar de Irán es mucho mayor de lo que Estados Unidos le gustaría siquiera reconocer. Tales estimaciones contrastan con los mensajes públicos de Trump y por supuesto, ¿no?, del señor Hegseth, que en varias ocasiones han asegurado que las fuerzas estadounidenses aniquilaron todas las capacidades militares, y todo lo que siempre dice que le están ganando a Irán. Así que Irán mantiene más capacidades militares de las que la Casa Blanca y el Departamento de Guerra han reconocido públicamente. Y claro, esta afirmación es diferente porque en algunos casos, algunos medios dicen, oye, el gobierno estadounidense dice esto, pero no es cierto, te están mintiendo, o no es cierto porque ni siquiera tienen la capacidad, la tecnología para poder saber exactamente cuántos son. En este caso, lo que dice la CBS es que Estados Unidos sabe muy bien a lo que se enfrenta, pero no le gusta reconocerlo en público. Y sí, esto según varios funcionarios estadounidenses al tanto de las evaluaciones de inteligencia citados por la CBS News. De hecho, de acuerdo con 3 de esas fuentes, al inicio del alto al fuego a comienzos de abril, aproximadamente la mitad del arsenal iraní de misiles balísticos y sus sistemas de lanzamiento seguían intactos. No sé si aquí lo recuerdan, pero aquí habíamos comentado que Trump primero salió a decir que había destruido todo, que ya no tenían nada, increíble, pero después empezó a tener un mensaje un tanto más mesurado, a decir, bueno, los hemos dejado con un tercio de todo. Y diferentes analistas decían, es imposible que el gobierno estadounidense no que pueda destruir, esto no está en duda, sino que pueda confirmar que solo quedaba un tercio. Bueno, señores, ahora se habla de la mitad. Mágicamente empieza a avanzar, ¿no? Empieza a ganar arsenal militar Irán de manera pues que, bueno, se entiende, ¿no?, que nos han intentado vender un discurso diferente. Los funcionarios también dijeron a los medios que cerca del 60% del componente naval del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica continúa existiendo, incluidas lanchas lanchas rápidas de ataque. Y de nuevo, Trump nos había dicho que ya no existía ningún tipo de fuerza naval por parte de Irán, que no les quedaban ni lanchitas, ya no hay ni salvavidas en Irán. Ahora resulta que la inteligencia les dice otra cosa, pero nos venden cosas muy diferentes al público. Entonces aquí entendemos algo, ¿no? Están mintiendo y lo hacen a sabiendas, no por desconocimiento. Así que, según dice, obvio, cuidado, según dice la CBS News, en cuanto al poder aéreo, los informantes han afirmado que fue degradado significativamente, pero no destruido completamente, como lo intenta vender el gobierno estadounidense. En este contexto, CBS News indicó que, bueno, pues cerca de 2/3 de la Fuerza Aérea iraní se consideran todavía operativas. Esto tras los intensos ataques de Estados Unidos e Israel contra miles de objetivos, incluidos instalaciones de almacenamiento y producción. Así que 2/3 de las fuerzas es mucho más de lo que nos dijo Trump, que primero dijo que se destruyó todo, después habló de un tercio. Bueno, resulta que hace un ratito era la mitad y ahora son 2/3, ¿no? El total. En fin. Estas estimaciones contrastan, como hemos dicho, con lo que intenta vender Trump, el presidente, o el secretario de Guerra Pete Hegseth, que en reiteradas ocasiones han aseverado que sus fuerzas han eliminado, pues, a la Armada, la Fuerza Aérea, los dirigentes, que ya no hay nadie,
que es más, ni siquiera pueden negociar porque no saben quién es el que gobierna en Irán, ¿no? Eso es lo que está diciendo el propio Trump. Bueno, señores, ni siquiera eso es cierto. Y sí, pues se habla de estas estimaciones contradictorias, ¿no? Según un funcionario estadounidense, las evaluaciones de los daños indican que la agresión militar conjunta de Washington y Tel Aviv destruyó, sí, gran parte de la marina convencional de Irán. Sin embargo, el componente naval diseñado para la guerra asimétrica y basado en numerosas embarcaciones pequeñas permanece parcialmente intacto, y esa es la fuerza a la que estaría dificultando pues el tráfico de los petroleros en el estrecho de Hormuz. Porque claro, si viene Estados Unidos y me dice que ya no tienen fuerzas navales y después resulta que están bloqueando todavía el estrecho de Hormuz, ¿con qué poderío naval lo hacen? ¿Hacen barquitos de papel y los lanzan al mar con poderes mentales? No tiene sentido. O tienen o no tienen. Ahí está el dilema, ¿no? Y sí, pues el medio también ha citado una declaración escrita del director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA, el general teniente James Adams, que ha sido presentada ante la audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, porque esto ya lo hemos explicado. Toda esta información que se conoce, la Cámara de Representantes sí que ha servido para, digamos, hacer de transparencia en todo esto, ¿no? Una situación donde se ve realmente lo que sucede y no lo que nos intentan vender en los medios de comunicación. Y sí, pues en esta se reportó que Irán conserva miles de misiles y drones de ataque unidireccional que pueden amenazar a las fuerzas de Estados Unidos y de los socios en toda la región, pese a la degradación de sus capacidades tanto de desgaste como gasto. Ahora entendemos mucho mejor por qué Trump salió a decir, muchachos, me han pedido que les dé una prórroga, les doy una prórroga para que tengan su postura final. Y claro, Irán sale a decir, oye, pero yo ni siquiera te pedí la hora. Increíble, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que se comenta, y según dice el portavoz del Pentágono, el señor Sean Parnell, él ha defendido que, bueno, pues la guerra fue un éxito, ¿no? Y afirmó que se golpearon más de 13.000 objetivos de Irán. Claro, hay un problema. No sabemos si esos 13.000, claro, si son 13.000 de 1 millón, no es nada, ¿no? Pero bueno, queda pomposa la declaración frente a la prensa y frente a la Cámara de Representantes, ¿no? Él ha dicho que el 92% de los buques más grandes de la Armada fueron destruidos y que se eliminaron alrededor de 44 minadores. Calificó la campaña como la mayor eliminación de una marina en un periodo de 3 semanas desde la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, ¿no? Esa vendida de humo, esa situación para intentar vender que todo está muy bien cuando la guerra ha sido uno de los peores errores del presidente estadounidense, vuelve a caer por su propio peso. Pero bueno, no se preocupen, señores, que Trump tiene una idea, una más. Trump dice que ha ordenado a la Marina a que dispare y destruya cualquier barco que coloque minas en Hormuz. Increíble. Y claro, ¿qué pasó con el presidente que nos había dicho que el gobierno de Irán estaba trabajando de la mano con Estados Unidos, retirando las minas en el estrecho de Hormuz, e incluso hizo una publicación diciendo muchas gracias y bla, bla, bla? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Ahora resulta que ya no trabajan en conjunto, sino que ahora ha ordenado que les disparen. En fin, ¿no? Las contradicciones son pues una auténtica locura. Así que el presidente ha asegurado que ha ordenado a las fuerzas estadounidenses despejar la ruta marítima con una intensidad 3 veces mayor. Oye, Isoka, ¿y cómo se mide la intensidad? De repente gritan más fuerte, de repente antes disparaban 5 misiles, ahora van a disparar 15. En fin. Pero bueno, esto es lo que ha dicho el presidente estadounidense. Intensidad 3 veces mayor, ¿no? De repente tienen ahí un medidor de intensidad y lo suben, ¿no? Y Dios, que se prepare el mundo. En fin, así que el presidente Trump ha anunciado, ¿no?, que en su plataforma, por supuesto, ¿no?, en su red social, Truth Social, porque sí, se creó una red para todos los días despotricar contra el mundo y de ahí te informas de lo que pasa en la Casa Blanca, ¿eh? Ni siquiera te informas como antes, ¿no?, con las fuentes oficiales, con publicaciones de la propia Casa Blanca. No digo ni siquiera en sus redes sociales, en su página web. Te tienes que informar en la red social del presidente de turno que sale a despotricar incluso hasta contra el Papa. Pero bueno, así estamos. Y bueno, él ha comentado que sí, pues efectivamente ahora ha pedido una nueva medida militar para el estrecho de Hormuz que va a agravar la tensión con Irán, ¿no? En fin, felizmente quiere negociar. He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea. Todos sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar. Que coloque minas en las aguas del estrecho de Hormuz para que sean destruidas. A ver, ¿alguien me puede explicar
cómo está diciendo que todos los buques de guerra están hundidos, pero sin embargo pide que destruyan y después dice, bueno, lo que pasa es que pido que destruyan cualquier embarcación por pequeña que sea. Una locura. En fin, bueno, aunque cuidado, porque si nos ponemos a pensar esto de las embarcaciones, por pequeñas que sean, contrasta con lo que ha dicho la CBS. La CBS dice que Irán tiene poderío militar y poderío naval porque muchas de sus embarcaciones no son buques de guerra enormes, mucho menos pues un portaaviones, eso no tienen, pero tienen poderío en forma de pequeñas embarcaciones, como dice Trump, aunque bueno, se podrían decir embarcaciones intermedias, medianas, que son un montón y que sirven para poder bloquear el estrecho de Hormuz. Entonces, estas declaraciones de Trump realmente tienen que ver con lo que está diciendo la CBS. Cuidado, ¿eh? Y bueno, él ha dicho, ¿no? No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Pero, ¿qué pasó? ¿No era que los estaban ayudando supuestamente el propio Irán, que ya habían acordado y que increíble? En fin. Por la presente ordeno que continúe esta actividad, pero a una intensidad 3 veces mayor. ¡Wow! Gracias por su atención en este asunto, dice el presidente estadounidense, que claro, tiene que agradecer porque es la única forma en la que su red social tiene cierta relevancia, ¿no? Él publicando todos los días y, bueno, gente como yo leyendo, analizando lo que dice. En fin, una locura. ¿Qué quieren que les diga, señores? El panorama en Oriente Medio pinta de cuerpo entero al presidente estadounidense, ni más ni menos. Pero bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado porque yo ya vamos a volvernos todos locos. Ha salido al frente ni más ni menos que el señor Zelensky. Y Zelensky ha salido a decir, oye, un momentito. ¿Y yo? Sí, así como lo acaban de escuchar. Hay quejas a raudales por parte de Zelensky que está criticando que Irán sea prioridad de Estados Unidos. Se han olvidado de los ucranianos, pobrecitos. Nadie piensa, perdón, no en los ucranianos, en Zelensky. Zelensky tiene esta urgencia de estar siempre en los titulares, de que siempre estén hablando de él. Y sí, en este caso, el líder del régimen de Kiev ha vuelto a defender la necesidad de una visita de los negociadores estadounidenses a Ucrania. Así que el líder del régimen ucraniano, Zelensky, sigue quejándose del cambio de prioridades en Washington en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán. Nuestras conversaciones con el grupo estadounidense continúan, hasta ahora solo por teléfono o en línea. Mantenemos negociaciones, intercambios y este proceso sigue adelante. Es muy importante para Ucrania. Ha dicho ante la prensa el día jueves, está desesperado, ¿no? Sencillamente Zelensky necesita que se hable de él. En ese sentido, Zelensky volvió a defender la necesidad de una visita de los negociadores estadounidenses Jared Kushner y de Steve Witkoff a Ucrania. Los está extrañando, pobrecito. Y sí, pues en este caso él ha dicho, queremos hablar más, no por teléfono, sino realmente hablar en detalle. Los esperamos, creo que vendrán. Afirmó, subrayando que para Kiev lo que ocurre en Ucrania es la prioridad. Obviamente, ¿no? Claro, para lo que ocurre en un país es prioridad del propio país, ya sería el colmo, ¿no? Para los estadounidenses, la prioridad es la guerra en Irán. Ay, 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 mandando ataques contra los que te dieron en su momento de comer. Porque sí, a día de hoy ya no, evidentemente, ¿no? Increíble. Pero bueno, esto no es nuevo. Zelensky ha tenido un comportamiento bastante polémico últimamente. A menudo arremete contra el propio Estados Unidos y por, obviamente, ¿no? Su disminución en el apoyo. Recientemente cuestionó la influencia de Trump en el proceso de resolución del conflicto ucraniano, criticó a Witkoff y Kushner por haber visitado Rusia y después viene a pedir que lo visiten. Increíble. ¿Qué los limitará a los rusos? Que Estados Unidos dice, por ejemplo, el presidente Trump 2 años y medio, y luego ¿qué haremos? Planteó en una entrevista esta semana hablando de las garantías de seguridad, diciendo que es muy poco tiempo. Al mismo tiempo calificó de falta de respeto que los enviados de la Casa Blanca viajen a Moscú y no a Kiev. No es respetuoso ir a Moscú y no venir a Kiev. Simplemente no es respetuoso. Expresó, creo que su llegada no la necesitamos nosotros, la necesitan ellos. En fin, ¿qué quieren que les diga de Zelensky, no? Pero bueno, además de todo esto, porque no termina, Zelensky también se quejó en otra entrevista de las exigencias de Washington, diciendo que es injusto que Trump siga instando en declaraciones públicas a que Ucrania haga concesiones para lograr la paz. El líder del régimen de Kiev explica su comportamiento diciendo que es de los pocos que le dicen lo que piensa el presidente de Estados Unidos. ¡Wow! Tengo las agallas, no como los europeos. Oye, pero los europeos te dan
dan de comer, cállate, no como los europeos, vuelve a decir Zelensky, ¿no? Por su parte, Trump ha criticado en varias ocasiones a Zelensky, aquí las hemos dicho y las hemos comentado cada una de ellas, ¿no? Diciendo que no quiere alcanzar un acuerdo, asegurando que es mucho más difícil llegar a un acuerdo con él que incluso con Vladimir Putin. Ay, ¿cómo estamos, no? Imagínense que hay guerra y la preocupación de otros es que, oye, tienen que hablar de mí en esta guerra, ¿no? Yo tengo que ser el centro de atención. En fin, señores, esto lo único que nos hace es demostrar que efectivamente estamos en un momento bastante complicado de la geopolítica y que, como lo acaba de demostrar la CBS, lo que está diciendo el presidente estadounidense, una vez más, por milésima vez, acaba de ser desacreditado.